Pues nos vamos a ir directamente de una isla a otra. Es verdad. Nos vamos, están más cerquitas, nos vamos más cerquitas. Vamos a Canarias, ahí está Óscar. Zárate, ¿qué tal, Óscar? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás en Canarias? Sí, estoy en Aquí Tenerife, en la isla de en Tenerife Tenerife. concretamente, sí, sí. Y Yo es que nada, estaba de vacaciones en atendiendo. otro lado y Bueno, aquí estamos casi de vacaciones. Se puede combinar el trabajar con el estar de vacaciones. La verdad que es un lujo y una ventaja. la verdad que sí, sí, sí. Óscar, que eres el co-creador de El Paragüita Podcast. Cuéntanos, cuéntanos cómo surgió y cuéntanos ese nombre también, que es algo que nos ha impactado un poquito. Entonces, ¿cómo surgió ese proyecto y por qué El Paragüita? Sí, la verdad que el nombre no contratamos a una super empresa de branding ni nada, pero casi como que nos ha salido así, ¿no? Como algo que todo el mundo nos pregunta por ello. Y la verdad que bueno, nos sentimos muy orgullosos cada vez que nos preguntan. Surge, siempre animamos a la gente a escuchar el primer episodio, que antes comentaban los otros compañeros, por cierto, todo súper interesante hasta ahora, asistidos del minuto uno, y les felicito porque yo les sigo a ustedes también desde hace tiempo y me fijo en algunas cositas, imagino que como hacen ustedes, copiar aquí, allá, preguntar en estas charlas y genial, ¿no? Y nada, como decía, sí, la verdad que escuché uno de ustedes de Christian Corwan y algunos que otros, pero y luego no lo conocía y vive aquí en Tenerife, o sea que no Sí. una persona que es de aquí de Canarias y no conocerla y tan interesante, o sea que a seguir con esa iniciativa y con iniciativas como las de hoy, la verdad que genial, genial. Gracias. Un crack, Cristian, ¿eh? Mandamos un saludo desde aquí si es que nos llega a escuchar, porque la verdad que fue un episodio espectacular. Sí, y nada, les decía un poco del nombre, que yo animo a escuchar el primer episodio, que bueno, como decía antes, creo que fue Juanda, que cuando te escuchas al principio dice, madre mía, ¿no? Que ha habido una evolución, unos cambios, al principio no sabías unas cosas, luego, digamos, te empiezas entre comillas, profesionalizar, ¿no? Aunque esto es un poco no tan profesional, pero sí le intentamos dar ese rigor, por supuesto. Y bueno, ahí surge ese nombre casi sin pensarlo, vamos, es que es digno de escuchar y bueno, después de escuchar ese primero yo les animo a escuchar ya desde el último hacia atrás para ver también que ha habido una gran evolución. Y bueno, el nombre es algo muy divertido y les animo a escuchar el primer episodio, no es como la típica invitación para que escuchen y ¿sabes? Es una trampa para que vayan ahí, ¿no? El clickbait, ¿no? Se llama, ¿no? El clickbait, sí. Sí. No es eso, es de verdad. Lo van a escuchar y se van a reír y a echarse un poquito las manos a la cabeza. Así que les animo a escuchar el primero y el último para que vean un poco la combinación. Lo haremos. ¿Y cuándo surgió? ¿En qué año? ¿Cuándo surgió el proyecto? Pues mira, surgió como ha surgido muchísimos podcasts y creadores de contenido durante la pandemia, en mayo de 2020, junto a mi compañero Quique Donis, que bueno, le mando un saludo desde aquí. Él está en Berlín, él es de aquí también, de Tenerife, pero bueno, lleva muchos años ahí en Berlín. Y bueno, dijimos, oye, vamos a invertir el tiempo, vamos a hacer algo. Nos gustan los podcasts desde hace mucho tiempo, nuestra pasión es el turismo. Venga, vamos a ver qué sale, ¿no? Un poco así, a ver qué sale. Y luego nos empezó a picar el gusanillo. También se ha comentado mucho en la sesión de hoy el aportar, el escuchar a otras personas y sobre todo transmitir noticias positivas, ¿no? Porque, es decir, no noticias, mensajes positivos, optimistas, ¿no? Otra visión, porque en esa época, mayo de 2020, estábamos en una situación que estábamos rodeados de noticias negativas, incluso nuestros familiares, amigos, encendías la tele, la radio, todo eran noticias negativas, ¿no? Entonces, un poco la idea era transmitir algo optimista, un poquito, ¿no? Pero realista también, ¿no? Porque tampoco podíamos obviar que estábamos en una pandemia. Y ustedes ahí en el Paragüita, bueno, hablan de actualidad, de turismo, también cada tanto entrevistan a personas, ¿no? Yo estuve escuchando también un par de episodios últimamente también un poco para conocer a todos los que iban a estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, eso que dices de empezar y luego tratar de profesionalizar en el proceso? ¿Qué han ido aprendiendo? ¿Qué herramientas han ido implementando durante este año? ¿Ha cambiado algo desde el principio a cómo lo hacen hoy? Que nos puedan dar como consejos quizás para los que quieran empezar con un podcast.
Bueno, el cambio ha sido grande, ¿no? Porque empezamos, yo no se lo he oído a nadie, fue casi como inexpertos, aunque Quique tenía algún podcast por ahí también, pero bueno, al final éramos un poco inexpertos, ¿no? Entonces dijimos, oye, empezamos hablando los dos en los primeros episodios y luego se nos ocurrió enseguida entrevistar a gente, porque la idea es un poco traer a profesionales en sus diferentes sectores y que opinen y que den su visión y aportar su caso de evolución, etcétera, ¿no? Entonces, al principio lanzábamos unas preguntas, algo un poquito currado, pero al final eran un par de preguntas, no dejaba de ser un par de preguntas y que nos respondieran en formato audio de WhatsApp. Entonces nosotros luego, pues con ese documento ya, con ese audio, pues ya hacíamos como que entrevistábamos a la persona. Yo creo que al principio fue un poco de inexperiencia y de tampoco creérnoslo mucho y no querer molestar a la otra persona, decir, oye, conéctate a tal hora. Luego ya fue evolucionando y al final llegamos a grabarnos en vídeo y ahora ya, ¿sabes? Lo grabamos y luego lo colgamos. Hacemos una pequeña edición y luego ya lo colgamos en vídeo, en audio, en varios formatos, pero esa evolución, no sé si ustedes lo habían oído, pero es que yo eso de por audio de WhatsApp fue algo inverosímil casi, ¿eh? Yo imagino la edición, digamos, Claro, el mucho día curro. que pasasteis a hacerlo así, la grabación en directo, os ahorraríais tiempo en edición seguro. Fue un alivio. Quique es el que se encarga un poco más de la parte técnica, sobre todo eso, de hacer los montajes, etcétera. Y él ahora vive como un rey, porque, claro, a grabar, añadir la entrada y poner un poquito de música aquí y allá y listo. ¿Y dónde lo alojáis y lo publicáis? Lo dices que tienes vídeo también, lo ponéis en YouTube. Sí. Y a nivel de audio, ¿dónde lo ponéis? ¿Habéis probado también como estamos hablando ahora, algún canal nuevo o alguna forma nueva de No, publicar? no nos hemos vuelto muy locos, ¿no? Realmente lo añadimos en YouTube. Incluso antes de grabar ya añadíamos el audio directamente en YouTube con una imagen estática, algo un poco cutre, por qué no decirlo, pero yo consumo mucho podcast, que antes no sé si fue Pablo que lo comentó. Yo consumo podcast también oyéndolo ¿sabes? Por YouTube o podcast o cualquier tipo de programa de humor, de charlas, de todo un poco. Me lo pongo mientras cocino, mientras me ducho o alguna cosa y al final vas aprendiendo y vas entreteniendo y aprovechando el tiempo. Así que lo colgamos en YouTube incluso desde antes y ahora obviamente con la imagen pues lo hacemos también, ¿no? Y luego en los formatos, en todas las plataformas de podcasting, bueno, que nosotros creíamos que las únicas, ¿no? Pero iVoox, que es donde, como comentabas tú, Albert, antes era donde ya luego se distribuye a Spotify, a Google Podcast, a Spreaker, pero a Spreaker ya casi no le hacemos mucho caso porque era en plan que se te alojan 30 días y luego se te borran, tienes que hacerlo de pago. Pero en Anchor o Anchor, creo que es más bien centrado, está muy especializado en América, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Centroamérica, y creo que es un poco por no ponernos, pero yo creo que deberíamos de colgarlos ahí porque ya te expandes a gente de habla hispana y podrías llegar a mucha gente. Yo creo que sería interesante, pero de momento estamos en las más conocidas, por así decirlo, en España. Y tú que tienes experiencia de varios años en hoteles, ¿cómo ves el podcasting como una herramienta para un hotel? ¿Ves que un hotel podría utilizarla de alguna manera, ya sea para llegar a nuevos huéspedes o como comunicación interna también quizás? Creo que es una herramienta que no se está explotando todavía, pero creo que en la teoría sí que se dice, ¿no? Pues, puedes implementarlo en tu empresa, sea un hotel o sea una ferretería. Es decir, cualquier tipo de empresa yo creo que podría hacerlo enfocándolo de diversa manera. Yo creo que en un hotel sí se podría hacer de comunicación interna para transmitir los valores de la compañía, sea cadena o sea hotel independiente, se podría hacer perfectamente, porque tú llegas a un hotel y empiezas a conocer aquello hasta que no llevas 2, 3 semanas, casi que ni te mueves, ¿no? Estás ahí que ni te bebes un vaso de agua, como quien dice, no hablas con nadie, hasta que ya vas cogiendo confianza. Sin embargo, si a ti te transmiten
tú escuchas, por ejemplo, a la gobernanta, al jefe de recepción, al director, al camarero, etcétera, hablando sobre su experiencia. Oye, llevo 5 años aquí, trabajamos así, trabajamos así, hemos atendido este tipo de eventos. No sé, yo creo que sería bastante interesante. Y en la línea de al cliente final, pues yo creo que también pero tendría más su miga, ¿no? Porque si te expones mucho, nombre, la persona detrás, luego llega el cliente y se encuentra con, yo qué sé, porque la persona que hablaba en el podcast, una camarera de piso, un camarero o incluso el director, espectacularmente, llegas con unas expectativas y luego ese día llega el cliente y tiene un mal día esa persona, ese empleado, yo no sé qué efecto podría tener. Entonces, se podría hacer, pero habría que hilarlo bien. Se podría hacer, pero cuidado, con cuidado. Interesante, la verdad, ese punto de vista y seguro que hay ahí un camino para explorar y muchas opciones, la verdad. Me parece interesante, un apunto para pensar sobre ello también. ¿Te ha gustado las entrevistas al personal, así, ¿no? Como sí, para transmitir las experiencias, eso podría ser bueno. Súper interesante y creo que cualquiera de nosotros podríamos hacerlo, es decir, ustedes mismos o yo o otros compañeros que tienen su podcast, se podría hacer. Entiendo que habría que, bueno, dedicarse ya un poco más de tiempo, desplazamientos, hacer una planificación, pero bueno, al final creo que el objetivo que creo no se ha comentado en esta charla, una pregunta interesante, si quiere ahora a las compañeras de Cero en Turismo se la pueden hacer, si el objetivo es marca personal o el objetivo es monetizar o cuál es el objetivo de ese podcast, ¿no? Yo creo que al final un poco todos pensamos en monetizarlo, pero lo vemos muy complicado, pero yo creo que al final lo monetizas de una u otra manera también como marca personal, porque no es lo mismo pegarte un año de pandemia porque has estado en ERTE o tu empresa ha estado cerrada, pues yéndote a la playa y así, durmiendo mucho y bebiendo cerveza, que haciendo un podcast, que tener ya un contenido, tener un respaldo detrás que diga, oye, este señor se mueve, como estudiar igual, casi, ¿no? Es decir, si intentas aportar algo, no has estado quieto, creo que dice mucho de nosotros. Sí, la verdad que no hemos preguntado lo de monetización, porque es verdad que es lo más difícil en un podcast. Sí. Hemos ido enfocando en marca personal, que es lo que al menos vemos que tiene más retorno, ¿no? Que más nos está ayudando, porque como tú dices, la monetización es algo que a lo mejor se puede pensar, ¿no? A lo mejor alguien de fuera puede decir, voy a monetizar con el podcast, es realmente muy difícil y como tú dices, es marca personal lo que te da. No sé cómo lo has visto tú en tu marca personal, cómo te ha ayudado, qué te ha dado el Paragüita. Hombre, yo creo que realmente, como decía antes, esto empezó casi sin muchas pretensiones, simplemente pues 2 amigos entretenerse. Luego nos dimos cuenta que podríamos hacer algo bonito y ya en la segunda temporada pues pusimos foco y estuvimos ya un poco pues más centrados en un cliente, en un oyente, no cliente, en un oyente, que serían más los empresarios profesionales, estudiantes de turismo. Y bueno, todo ha sido un poco, ha ido un poco todo rodado, básicamente. No, creo que me perdí un poco de la pregunta, pero bueno, iba en esa línea. No sé si respondí tu pregunta. Sí, de cómo te había ido tu marca personal, la marca personal, cómo habías visto, cómo te había ayudado. Perdona, que tengo todo cerrado para que se oiga mejor y demás, y hace calor aquí en Canarias, ¿no? Bueno, a nivel marca personal, mira, no sé si el resultado, es decir, yo no lo veo ahora mismo actualmente, pero sí que es verdad que el podcast me ha llevado luego a hacer un programa de radio, luego una colaboración en un periódico también, Empresa Escrita, un periódico que sale mensualmente de economía, especializado en Canarias. Y bueno, al final yo creo que sí que hay una marca personal detrás, aunque uno no lo vea. Sí es que hay mucha gente que ya como algún comentario han hecho durante hoy, que te reconocen o te comentan por la calle, si no es un amigo, un conocido o una persona que vas a un hotel, por ejemplo, a un cliente y el que está al lado es el que te dice, oye, tú no tienes un podcast. Eso la verdad que llena un poco de orgullo decir, oye, ya por lo menos le sueno. Si ya no es que lo haya recordado como algo maravilloso, pero por lo menos sonarlo, que se vea que estás por ahí, al final transmites y no sé, yo creo que al final salimos beneficiados porque intentamos hacer las cosas con cariño, con rigor y con la pasión por el turismo que compartimos todos los que estamos aquí y creo que es la idea. Ya monetizar o no,
Bueno, yo qué sé, si viene, bienvenido sea, pero ya yo creo que se monetiza de otra manera con esa marca personal que te permite para crecer, para, no sé, los contactos que creas también, las relaciones. Y yo creo que es muy, muy interesante y, bueno, los animo a todos a crear un podcast, pero que no se crean que es, como decía antes un compañero, venga, me conecto con los cascos de mi teléfono y me pongo a grabar y a contar cosas, ¿no? Yo creo que es bastante más complicado, que hay mucho trabajo detrás y luego ya si te metes en redes sociales, intentas hacer las cosas un poquito bien y creo que es complicado. Ustedes son dos, ahí se comparte un poco el trabajo, igual que nosotros, pero hay gente que es uno solo y es una tarea grande, ¿eh? Es mucho trabajo, la verdad que sí. Yo creo que por eso es clave que sea más bien un complemento a algo ya, otra actividad profesional que tengamos o a un proyecto en particular o a tu marca personal, ¿no? Como para que ya tengas un objetivo y le dé más sentido a todo, ¿no? Porque si, no sé, yo lo vería como compaginar lo que ya lo hacemos con nuestro trabajo, más todas las cosas personales, y si no tuviese un sentido de un objetivo que realmente es complementario a nuestros objetivos personales, ya lo hubiésemos dejado hace rato, porque como dices, entre redes sociales, la edición del vídeo, del audio y todo, es bastante trabajo, y la preparación de las entrevistas y todo eso es bastante trabajo, pero la verdad que es gratificante. A nosotros nos encanta conectar con profesionales del sector y creo que no se monetiza, como dices tú, de manera directa, pero al final todo repercute de alguna manera u otra, ¿no? Y yo creo que, bueno, si te ha llevado a la radio y a una colaboración en un periódico, ya, Algo es, ¿no? o sea, bueno, el retorno retorno está bastante claro, ¿no? De momento. Sí, la verdad que muy satisfecho y bueno, ahora de cara a a la siguiente temporada, que sería la tercera del podcast, de la radio y demás, lo del periódico sí lo tengo claro, pero bueno, en el podcast sí que tenemos que darle una vuelta porque como empezamos un poco transmitiendo ese mensaje de optimismo, de crecimiento profesional, de casos de evolución, bueno, ahora yo creo que estamos en otra era, no se ha acabado la pandemia, pero sí que es verdad que ya hay un poquito más empieza a haber una recuperación, bueno, un pequeño efecto rebote tal vez, pero sí que no es lo mismo que el cero turístico que había en su momento, ¿no? Que no había ninguna, o sea, los hoteles cerrados, exactamente. Entonces ahora yo creo que en otro momento hay que poner el foco en cambiar un poquito el foco, no mucho, creo que lo que estamos haciendo va bastante bien, pero sí que hay modelos por ahí y la radio igual, tres cuartas partes de lo mismo, a ver cómo hacemos. Estamos trayendo pues mucha gente de la política, siempre todo del turismo, ¿no? Pero la política, empresarios, hoteleros, trabajadores incluso del sector hotelero, entonces hay que dar una vueltita para la siguiente temporada, que ya tenemos septiembre encima y dentro de nada volvemos. Así que es lo que hay. Una cosa que le quería comentarles que me pareció súper interesante fue lo del feedback, ¿no? Que ustedes le preguntaban a Pablo, ¿no? Cómo captaba el feedback. Es una cosa que me pasa a mí, me alegra que no sea, creo que aquí nos sentimos todos entre compañeros, amigos, y escuchar que al otro le pasa lo mismo en cualquier aspecto, pues te hace un poco pues, pensar que no estás solo, primero. Y bueno, justamente le pregunté hoy mismo, bueno, nos salió una colaboración con nuestra última invitada en el podcast, que era una bloguera, ella es travel blogger, también especialista en SEO, en marketing, etcétera, Cristina Arbelo. Y nada, ella enseguida nos hizo una entrevista. Al terminar la entrevista que le hicimos nosotros, ella en su blog cuelga entrevistas también. Pues, oye, ¿qué les parece si hacemos como una especie de intercambio y ahora les entrevisto yo a ustedes, pero en formato escrito? Ah, pues venga, estupendo, ¿no? Lo colgó el lunes y ya hoy hay pues feedback súper interesante con gente recomendándonos gente para entrevistar, personas, temáticas, etcétera, que yo ya le pregunté directamente, digo, es que nosotros no captamos ese feedback, miras en las reproducciones, miras aquí y allá, pero no captas ese feedback tan bueno y la gente que se anima a escribirte, pues bueno, y te digo un texto de un par de líneas y digo, qué recomendaciones, felicitaciones, y digo, bueno, que la verdad que es súper interesante. Si hubiese alguna crítica también bienvenido, pero que venga, el feedback siempre es bueno, ¿no? Y bueno, yo creo que también es porque el cliente que tiene ella, no cliente, pero el usuario, su comunidad,
igual lo tiene muy captada, es muy afín a ella, son gente muy afín a lo que es los bloggers de viajes, etcétera, y está muy familiarizada con escribir. Igual nosotros a lo mejor estamos dirigiéndonos a gente que está todo el día pues sin tiempo para nada y que a lo mejor no escribe tanto. Y porque nosotros siempre animamos, si quieren hacer algún comentario, pueden hacernos por privado, por algún comentario por ahí, pero es rara la vez. Yo creo que como haciendo un poco, por mejorar por nuestra parte, sí que podríamos mejorar, buscar alguna estrategia para animar al usuario a escribirnos, a comentarnos algo, pero sí que es igual también porque el perfil del cliente es diferente y igual está a lo mejor comiendo y haciendo algo a la vez que nos escucha y no tiene tiempo ni siquiera a veces para darle like, como nos pasa pero a todos, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que justamente eso, la naturaleza del podcast mismo, que lo estamos escuchando mientras estamos haciendo otras cosas, normalmente nuestro público también, si es emprendedor o ya un profesional, tal, está conduciendo o caminando, qué sé yo, no se va a parar normalmente a dejarte un comentario o nada de eso. Es algo que nosotros también siempre hemos dicho, ¿cómo hacemos para tener más feedback? Porque al final no es que nos guste el comentario solo porque sí, sino porque queremos saber qué tema está gustando más, para hacer más de esos temas, o sea, porque al final, que todos estamos de acuerdo aquí, lo hacemos por la audiencia, no tanto por nosotros mismos, ¿no? Pero sí es difícil sacar esos comentarios y ese feedback, y los que venimos del sector hotelero, que estamos acostumbrados al feedback inmediato, básicamente al review en cuanto terminó la estadía, en este caso no se da, entonces nos quedamos ahí un poco en el aire. Eso, y para nosotros también algo que falta mucho es el tema de estadísticas, de analítica. No es tan fácil la analítica dentro de la audiencia de un podcast como puede ser tu analítica en redes sociales o la analítica web, que sí está mucho más avanzada, ¿no? Entonces ahí también creemos que para nosotros conocer a nuestra audiencia un poco mejor, le falta temas de analítica al mundo del podcasting. A no ser que sea Spotify, que en este caso sí que tiene analíticas muy buenas, es verdad que es el único. El resto es muy vaga, la información es muy vaga, queda muy en el aire, así que sí es verdad. Y nosotros el feedback que recibimos, yo creo que el que conseguimos es a través de redes sociales. Sí, si no moviéramos eso en redes sociales, no conseguiríamos ese poco feedback que nos llega. Así que yo creo que esa estrategia es buena para poder conseguir un poquito, conectar un poco con la audiencia y ver un poco de pues cómo van, qué quieren, ¿no? Como tener esa información. Y la última, Óscar, como os preguntaba a los demás, véndete. ¿Qué valor diferencial aporta el Paragüita Podcast a vuestra audiencia? Pues bueno, tal y como fueron los comienzos y sobre todo, tras unos meses, digamos, un poco a la deriva, luego ya cogimos el timón y pusimos foco y yo creo que nos centramos sobre todo en transmitir casos de éxito en turismo, casos de reinvención profesional o de éxito que ya conocer esa evolución o ese clic, qué le hizo clic a esa persona para crear lo que hoy tiene, sea hotelero, una empresa de actividades, de ecoturismo, de consultoría turística, travel blogger, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo llegar a ser el profesional que es hoy, ¿no? Y con eso, pues, transmitir a estudiantes, profesionales del turismo, trabajadores, emprendedores, directivos, etcétera, hacerles pensar y si hemos conseguido, si una persona sola, sabemos que más de una al menos creo que así ha recibido ese feedback nuestro, de nuestros entrevistados, sobre todo, que al final el valor nuestro es nuestros entrevistados, que son gente de gran valor dentro del sector turístico, te digo, hotelero y de todo el ámbito turístico. Si hemos conseguido que una persona haya dicho, oye, pues me voy a poner a estudiar sobre esta temática o voy a contratar a un profesional para que me lleve este tema que hasta ahora lo he tenido de lado, o no sé, cualquier cosa que ayude a los empresarios pues a mejorar, o a un estudiante, pues antes lo que comentábamos, oye, bueno, animarlo a salir o a hacer muchas prácticas, etcétera. Cualquier cosa que pueda
aportar, sobre todo es eso, a dar un golpe de aire fresco al turismo que hasta ahora era tan necesario, aunque todavía lo sigue siendo en este momento actual, porque hay cierta incertidumbre también sobre si va a haber una solidez o no. Pero bueno, transmitir ese optimismo, también intentamos hacerlo un poquito alegre, ameno, con rigor, pero siempre, bueno, con un toque también que sea un poco desenfadado para no estar, no sé, escuchando algo ahí tan monótono, etcétera. Pues intentamos eso, que no sea tan serio, básicamente. Esa es la idea. Y bueno, esa es un poco la filosofía nuestra. Genial. Pues Óscar, muchas gracias por estar también en esta charla entre amigos del sector. Yo creo que estamos viendo que entre nosotros nos conocíamos, sabíamos lo que hacía cada uno, estábamos un poco así, pero nos hemos puesto cara, ¿no? Hemos como una quedada de podcasters virtual y la verdad que es bueno tener estas sinergias. Escucharemos el primer episodio de para saber el nombre, ¿no? De dónde viene. El nombre. Y nada, un placer. Que vaya todo bien por Tenerife y estaremos ahí en contacto. Nada, gracias a ustedes por invitarme y nada, a todos los compañeros que han estado ahí, ahora a las compañeras que vienen, saludarlos a todos y un abrazo fuerte a todos los compañeros del podcast y del turismo. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Hasta luego.